nuevamente su sección Emprendurismo y Desarrollo. En esta semana trataremos las incidencias de las empresas familiares y sus principales problemas. En la República Dominicana se ha estimado que más de un 90% de las empresas son de propiedad familiar. Desde pequeñas hasta grandes corporaciones, notamos el arraigo de la familia en los negocios. Vemos cómo negocios pasan de generación en generación, manteniendo siempre la cultura y los valores familiares, creando entonces lo que se llama el capital familiar. Tenemos que la empresa familiar es definida como aquella donde una o más familias tienen la suficiente autoridad para controlar a su vez establecer lo que es la visión, la misión y estrategias, incluyendo la continuidad del dominio en las futuras generaciones familiares. Sin embargo, las empresas familiares tienen a su vez grandes dificultades que en muchos casos son cruciales para la continuación de las mismas. Entre estos tenemos, en primer lugar, la predilección de familiares en puestos claves. Ciertamente, esto garantiza el control familiar en la toma de decisión de la empresa. Sin embargo, se corre el riesgo de tener parientes ineficaces en posiciones que pudieran impactar el desarrollo del mismo negocio. Para usted asegurar que el pariente familiar tenga las condiciones para participar en posiciones claves, el cabeza de familia debe crear el relevo generacional, apoderando a su hijo o familiar en la empresa de manera continua a temprana edad para que conozca todo lo relativo al negocio en el más mínimo detalle en cuanto a producción, venta, administración. Cabe destacar que esta acción no debe ser dictatorial, sino inducida o estimulada. De lo contrario, es mejor contratar la mejor selección de profesionales capacitados. En segundo caso, tenemos la confusión entre la empresa y la familia. En tal sentido, debe quedar bien claro entre todos los miembros de la familia que la empresa es un ente de producción, de generación de recursos, no de afección, ni de simpatía, ni de ternura, sino que es un lugar que tiene características muy distintas, que tiene normas y procedimientos, además de que cada vez hay un mayor nivel de competencia. En tercer caso, tenemos el exceso de familiares dentro de la empresa. En ese caso, debemos determinar cuál es el número de familias que puede resistir la empresa. En algunos casos, este exceso crea competencia interna de trascendencia familiar, ya que esto genera un alto nivel de celos y de enfrentamientos. En tal caso, debe contratarse a aquellos miembros de la familia que por sus conocimientos y actitudes reúnan las condiciones de pertenecer a la posición en cuestión. El cuarto caso, tenemos poco profesional, organización poco profesional. Algunas empresas tienen el gran problema de tener parientes sin el profesionalismo necesario para desarrollar una posición y en muchos casos se establecen posiciones para la persona, es decir, se crean posiciones para la persona sin tomar en cuenta lo que es la empresa y los problemas que genera la competitividad e ineficiencia. En quinto y último lugar, en este caso, tenemos la continuidad del negocio. Un problema cada vez de mayor arraigo es el hecho de que muchos familiares y parientes no les interesa continuar en el negocio. Oiga bien, no les interesa, provocando esto un impacto en el negocio. En este caso, hay que considerar seriamente alianzas estratégicas o sencillamente la venta del negocio antes de que la empresa baje de valor. Amigos seguidores, nuestra intención es que usted tome nota de estas recomendaciones y asegure que su empresa continúe por los mejores senderos de bienestar, competitividad y permanencia. Nosotros en este momento vamos a tener ahora la entrada de Ricardo Rosario y José Segura, que vamos a ampliar lo que es las
empresas familiares en la República Dominicana? Yo creo que este es un tema... Bueno, este tema, Ortiz, Segura. Interesante el tema que trata Ortiz sobre los negocios familiares. Yo recuerdo que nosotros hicimos un desayuno con Celso Marrancini, que nos habló ampliamente. Y hay muchos ejemplos aquí en el país de éxito, del manejo de éxito. Pero hay muchas cosas que hay que analizar en este tema de la empresa familiar, porque el gran problema que tienen muchos empresarios en estos momentos, precisamente es que los hijos no quieren seguir la misma ruta de su padre. Por ejemplo, tenemos el caso de arroceros, de productores de granos, de dueños de colmados, de panaderos, o sea... Por ejemplo, un dueño de colmado. No quieren. Óigame, un dueño de colmado tiene una hija y un hijo. La hija se vuelve profesional, estudia, se vuelve profesional en medicina, y el hijo ingeniero. Entonces ahí mismo fracasó el negocio. Sí, Entonces, pero por usted ejemplo, tiene otras estructuras en la República Dominicana. Nosotros estamos, por ejemplo, ahora mismo en un canal de uno de los emprendedores y de los hombres de empresa más grandes que tiene la República Dominicana, que es el señor Pepín Corripio. Correcto. Pero sus hijos han seguido precisamente en los negocios. O sea, es que todo va a depender de cómo usted, que es el dueño de un negocio, integra al familiar. No, y yo he visto, por ejemplo, ya en las vacaciones, cómo los hijos de Manuel Corripio, de José Alfredo, de las hijas de Carolina, también se integran, y usted los ve ahí aprendiendo el Eso negocio. es parte de lo que yo menciono. Entonces, ¿cómo se le transfiere la estrategia? ¿Cuál es el proceso, Ortiz, verdad, para irle transfiriendo esa estrategia maliciosa que a veces hay que tener en los negocios? Y secretos. Desde formulaciones, estrategias. Por ejemplo, si usted tiene una importadora y usted compra en un lugar que a usted no le interesa que ningún empleado suyo sepa los contactos, porque se ha dado el caso de empresas que tienen secretos y que luego alguien sabe ese secreto y lo ejecuta. La fórmula de bizcochito esponjoso, por ejemplo, eso no se le puede decir a todo el mundo. No, Entonces eso se maneja... O de Paco Fitch. Mire, yo recuerdo una compañía, una empresa de panificación, que lamentablemente el dueño de esa empresa se me acerca y me dice: mira, Manuel, yo quiero vender porque a mis hijos no les interesa levantarse a las 3 o las 4 de la mañana a trabajar en pan. Entonces, este tipo de asuntos nosotros tenemos que ponerlo, que encararlo de buena manera y localizar cuál de nuestros hijos o familiares o esposos de hijas o esposas de hijos, ¿verdad?, para que se integren en el negocio, para la continuidad del mismo. Y nosotros conocemos restaurantes, por ejemplo, ya con cuarta generación, muy bien administrada, gente que ha mantenido 4 generaciones con un restaurante, y ese restaurante ha crecido, y caramba, yo creo que el objetivo de este segmento, en este momento, es precisamente de incentivar el negocio familiar, las empresas familiares. Y yo pienso que va a haber que seguir hablando de esto. Y como decía el padre Avelino, que en paz descanse, de esto seguiremos hablando. Pausamos y retornamos.